Bienvenidos a este webinar que hace la Cámara Colombo-Ecuatoriana. La Cámara Colombo-Ecuatoriana es una entidad gremial creada por empresarios que tienen intereses de negocios entre Colombia y Ecuador. Nosotros como Cámara, nuestro mandato fundamental es facilitar los negocios entre Colombia y Ecuador, ayudarle a nuestros empresarios a hacer mejores negocios y más negocios entre Colombia y Ecuador. Para ello, la Cámara, como mandatos fundamentales, además de facilitar los negocios, es ayudarle a los empresarios a generar networking de negocios, oportunidades de negocios, misiones comerciales hechas especialmente para cada empresa de acuerdo a sus necesidades, ayudarles con el relacionamiento institucional con autoridades tanto de Colombia como de Ecuador, en todos sus trámites de la DIAN, sus temas tributarios, sus temas de comercio exterior, sus temas de registros ante la Superintendencia de Industria y Comercio, o ante el INVIMA o el ARCSA, ante la Superintendencia de Sociedades en Ecuador. Y para eso estamos, para servirles y para hacer este tipo de webinar que nos parecen importantes en la medida en que son obligaciones que tenemos que cumplir, y hay ciertos sectores que están muy obligados a cumplirlas, y el desconocimiento de las normas tanto en Colombia como en Ecuador, pues además de afectar la reputación corporativa de las compañías, pues obviamente tiene un impacto importante en el tema tributario y en el tema sancionatorio. Muy agradecidos especialmente con nuestros patrocinadores, Pasarex y BIRM. Gracias a ellos podemos hacer este tipo de actividades, con Funlaft en Ecuador y Peña Mancero en Colombia, y Camecol, que nos apoya en Ecuador para la difusión de estos eventos. Agradeciendo mucho la presencia hoy de la abogada María Fernanda González, abogada de Peña Mancero, de Javier Moya, abogado de Peña Mancero también. Quiero contarles, María Fernanda, pues ahí está un pequeño resumen de su hoja de vida, lo mismo de Javier Moya, y de Catalina Carpio, que está conectada con nosotros desde Ecuador. No siendo más, les dejo la palabra a María Fernanda González y a Javier Moya. Vamos a empezar con una estructura de qué es el SAGRILAB en Ecuador, para terminar con Catalina Carpio, para que nos dé la estructura del SAGRILAB, que se llama diferente en Ecuador. Y al final vamos a tener una serie de preguntas y respuestas para los abogados, y para que las empresas que tengan alguna duda de verdad se sientan con toda la libertad de preguntar y aprovechar este espacio con estos abogados que todos son especializados en esta materia. Así que los dejo, doctora María Fernanda, doctor Javier y doctora Catalina. Tienen ustedes la palabra. Sí, buenos días a todos. Un especial agradecimiento a Oliva, a Samantha, a todo el equipo de la Cámara por este esfuerzo y esta oportunidad, su invitación para acompañarlos el día de hoy, y a todos los asistentes también por su interés y su tiempo para estar en esta presentación. Yo soy María Fernanda González, como ya bien me presentó Oliva, soy abogada de Peña Mancero Abogados acá en Colombia. Y el objeto de la presentación de hoy es mostrarles de manera general, pero también de manera muy completa, lo que es el SAGRILAB, de acuerdo con las regulaciones colombianas. Este es un sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento para la proliferación de armas de destrucción masiva. Digamos que el tema no es nuevo en Colombia, ya venimos desde hace varios años con a nivel de distintos sectores, y que cobija también a las empresas vigiladas por la Superintendencia de Sociedades,
pero hubo un cambio en la regulación a partir de las circulares del año 2020 y 2021 que modificaron de manera integral el capítulo 10 de la circular básica jurídica de la Superintendencia de Sociedades en estos aspectos. Y a eso es a lo que nos vamos a referir. No tenemos mucho tiempo para comparar lo que era la regulación anterior con la nueva, pero vamos a ver de una manera bastante completa de qué se trata este sistema y cómo impacta hoy en día a las compañías en Colombia, porque si bien antes existía una regulación al respecto, los requisitos cambiaron y hoy en día es mucho mayor el número de las empresas que se encuentran obligadas. Entonces, para comenzar, el propósito de la norma y lo que ha querido la superintendencia con esta regulación es que las empresas cuenten con un sistema propio de autocontrol y gestión del riesgo integral de lavado de activos. María Fernanda, perdón, ¿Sí? discúlpame. ¿Nos podrías compartir la...? Ay. Es que Aquí, vemos la carátula de la cámara. pero estaba compartiéndolo. Entonces, o sea, resulta que la vez que ustedes enviaron al señor a hacer la cotización, ok, ¿ya lo ven o no lo ven? de 3 cuadras, ¿cierto? Entonces, ¿Sí lo están viendo? Aún no. La persona que está hablando pudiera poner en silencio. Entonces, acá él le dijo así le dijo, pues sí, pues tráigala aquí que ahí se le da para el fresco. Hola. Y si le deciden comprarla aquí, ¿qué tal? Entonces, él dijo, listo, sí señor, yo le voy a decir. Samantha, ¿nos podrías ayudar, por favor, silenciando el micrófono de la señora Yolima? Y ya vamos a hacer. Entonces, cuando ya usted lo envió Samantha, otra vez, por favor, silenciar a todo el ya con mundo. los La documentos señora que había está hablando, mandar por y toda favor. la cuestión, la retención y todo eso, llega y me dice. Bueno, mil disculpas. También necesito, por favor, Samantha, si me puedes parar la presentación que tienes compartiendo en la pantalla, porque eso es lo que no me deja compartir a mí. Listo, ya puedes compartirla. Ok, a ver, entonces verifiquemos primero que ustedes, no, todavía me dice que no se puede. Porque dice que hay otro ¿Listo? participante que está compartiendo pantalla. Ya está activado para que puedas compartirla. Ahora sí, ¿correcto? No, aún no. Mm. Samantha, si quieres, para tu presentación, y ahí sí ya podría entrar la de María Fernanda. Sí, estoy dándole, pero acá no sé por qué no la pausa. Estoy pausándola. ¿Me verifica si puedes ya compartir? Dice que ya la estoy compartiendo, no sé si ustedes la están viendo. Ahora sí, ahora sí. Ok. Bueno, yo creo que no vale la pena repetirlo. Ahí tenemos las circulares que son las que regulan el tema acá en Colombia y podemos iniciar con lo siguiente. Entonces, el propósito de la norma es que las empresas cuenten con un sistema propio de autocontrol y gestión de riesgo integral de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, con el fin de evitar que se materialicen los riesgos a que están expuestas las empresas a ser usadas o prestarse como medio para estas actividades. Entonces aquí hay un tema bien importante y es que las empresas están obligadas a tener su propio sistema y eso parte de una autoevaluación y autocontrol y gestión de sus propios riesgos. Entonces es un tema que no se trata de cumplir unos requisitos formales, de copiarse de aquí o de allá el programa de otras empresas, sino realmente de que este SagriLab salga y surja de la empresa misma, de las operaciones que realizan y de toda su realidad de operación de la compañía. Y eso es, digamos que, el lineamiento principal de este régimen. ¿Quiénes están obligados al SagriLab? Entonces tenemos como primera medida que son las empresas bajo vigilancia y control de la Superintendencia de Sociedades. Primer tema para distinguir, por ejemplo, las empresas que están vigiladas
por otro tipo de superintendencia, como la superintendencia financiera, la superintendencia de transporte, la superintendencia de salud, no están bajo el régimen de SACRILAF. Ellas tienen su propia regulación. El otro punto, por ejemplo, las entidades sin ánimo de lucro no son empresas y no están vigiladas por la superintendencia de sociedades. En esa medida no les aplica el SACRILAF. Adicional a eso, tienen que cumplir con uno de los siguientes dos requisitos: que en el año inmediatamente anterior hayan obtenido ingresos totales o hayan tenido activos totales iguales o superiores a 40.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Esto es aproximadamente 36.000 millones de pesos, o el equivalente, que serían 9 millones de dólares, para el 31 de diciembre del año 2021. Ese requisito, o que pertenezcan a los sectores especiales que establece la norma y cumplan con los requisitos particulares a cada sector. Esos requisitos se refieren a montos de transacciones anuales o a ingresos iguales o mayores a 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que es un poco inferior al límite que teníamos aquí arriba de los 40.000. Ahora, no a todos les aplica, a todos los sectores por igual, pero ya vamos a ver las distinciones de cada uno. ¿Cuáles son esos sectores especiales? El de agente inmobiliario, comercialización de metales preciosos y piedras preciosas, servicios jurídicos, servicios contables, construcción de edificios y obras de ingeniería civil, servicios de activos virtuales. Esos tienen alguna regulación especial, ya no estamos hablando de 30.000, sino estamos hablando de ingresos iguales o superiores a 3.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, o activos a 5.000, iguales o mayores a 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Adicionalmente, sectores de supervisión especial o regímenes especiales, y las empresas que reciban aportes en activos virtuales, que sumados den 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces, aquí tenemos esos sectores especiales que, cuando se cumplen los requisitos, también están sujetos al SACRILAF. Tenemos resaltados aquí estos primeros 4. ¿Por qué? Porque tienen una regulación adicional, aun cuando no cumplan con los topes que ya mencionamos de los 30.000 salarios mínimos. Ellos van a tener también una posibilidad de que queden bajo el régimen de medidas especiales, que más adelante vamos a revisar, con unos topes inferiores. Entonces, aquellas empresas que se encuentren dentro de estos 4 sectores primeros: agente inmobiliario, comercialización de metales preciosos y piedras preciosas, servicios jurídicos y servicios contables, puede que estén bajo el régimen de SACRILAF o puede que queden bajo el régimen de medidas mínimas, que ya vamos a ver. ¿Cuáles son las obligaciones de SACRILAF? Como primera medida, establecer un sistema que contemple riesgos propios de la empresa y materialidad relacionados con lavado de activos, financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, para lo cual se debe analizar el tipo de negocio, la operación, el tamaño, las áreas geográficas donde opera y demás características particulares. Entonces, como veíamos, es muy propio de cada empresa y requiere realmente de un análisis individual y juicioso de todas las características que rodean la operación, las compañías y las personas con las cuales la empresa se relaciona, y la forma como se realizan y el lugar en donde se realizan las actividades, para determinar qué es propio de la empresa y de un sistema que realmente atiende las necesidades de esta regulación. ¿Qué incluye el SACRILAF? Incluye una política, un manual de procedimientos de gestión del riesgo y una matriz de riesgo u otro mecanismo equivalente de evaluación que le permita medir y auditar su evolución. Los elementos del SACRILAF. Entonces, esto es todo lo que se tiene que desarrollar para poder implementar el SACRILAF. Primero, un diseño y aprobación, en donde la empresa tiene a cargo el diseño del sistema para aprobación de la junta directiva o el máximo órgano social, si es que no tiene junta directiva, que en ese caso puede ser la Asamblea General de Accionistas o la Junta de Socios. Segundo punto, una auditoría y cumplimiento. Eso implica que se designe una persona que va a ser el oficial de cumplimiento, que es quien tiene a su cargo la mayor responsabilidad en cuanto a la implementación y la ejecución del SACRILAF. Esta es una persona que puede ser una persona natural o una persona jurídica. Si es una persona jurídica,
las personas que vayan a desarrollar lo que es las funciones del oficial de cumplimiento también tienen que cumplir con todos los requisitos que trae la norma, que implican que sea una persona realmente formada en este tema, tanto a nivel académico como a nivel de experiencia. Y en esa medida pues hay ciertos requisitos que deben cumplir, no cualquiera puede ser oficial de cumplimiento. Puede ser una persona que sea empleado de la compañía, pero tiene ciertas limitaciones. No puede ser ni de la administración de la compañía, ni de la revisoría fiscal, ni de la auditoría. Entonces, de alguna manera, pues tiene que cumplirse con esa regulación. Y también puede ser, obviamente, una persona externa a la compañía contratada para tal efecto. Pues tenemos como tercer punto la divulgación y capacitación. Entonces, este no es un sistema para tener archivado en la compañía y sacarlo cuando hay algún requerimiento, sino es un sistema que tiene que ser vivo dentro de la organización, que tiene que apropiarse como tal del SAGRILAF, y por ello tiene que darse a conocer a todas las partes interesadas y tiene que haber capacitación del personal sobre estos temas. Como cuarto punto, la asignación de funciones a los responsables. Hay funciones que ya están en la normatividad asignadas a cada uno de los responsables dentro de la organización. Entonces, para la junta directiva, para la asamblea general de accionistas, para el representante legal, el oficial de cumplimiento, la revisoría fiscal y la auditoría interna. Cada uno dentro de su órbita tiene responsabilidades distintas. Obviamente, para la junta directiva y la asamblea, pues está toda la parte de recibir informes, tomar decisiones a partir de los informes que se reciban, nombramiento del oficial de cumplimiento, la aprobación de los manuales de la política y de todo lo relacionado con el SAGRILAF. El representante legal tendrá también la función de ejecutar lo que es el SAGRILAF y disponer de todos los medios y recursos en la compañía para que se pueda implementar ese SAGRILAF de manera permanente. El oficial de cumplimiento, pues una labor muy importante en cuanto a la verificación y la intervención suya en la aplicación de lo que es el sistema y también la verificación de su cumplimiento por parte de toda la organización. La revisoría fiscal, dentro de sus funciones, obviamente, de auditoría, tiene la información, la obligación de dar informes y reportes e incluso denuncias, no solamente a la organización misma, sino a las autoridades cuando se haya cometido o se verifique que se cometió algún delito o los mismos informes respecto al cumplimiento del SAGRILAF. Y la auditoría interna, que debe establecer dentro de sus planes de auditoría anuales o periódicos el tema de auditar como tal el cumplimiento y ejecución del SAGRILAF. ¿Cómo se desarrolla el tema del SAGRILAF? Entonces, la norma trae lo que son las etapas. Esto implica, como primera medida, una identificación del riesgo, donde se da todo el tema de la segmentación y la clasificación del riesgo, una medición o evaluación del riesgo, en donde se tiene que ver la probabilidad de la ocurrencia del riesgo, el control del riesgo, que puede ser obviamente el riesgo inherente, que es el que surge de la actividad misma de la operación que realiza la compañía, y a ese riesgo inherente pues se toman unas medidas para controlar ese riesgo y para disminuir o mitigar el riesgo, y lo que queda de riesgo que no pudo haberse mitigado o eliminado con las medidas es lo que se llama el riesgo residual, que es cuando ya la compañía tiene que entrar a medir y decidir si ese tipo de riesgo que quedó como riesgo residual lo asume o no lo asume, dependiendo obviamente de sus necesidades y de toda la evaluación que realiza la compañía. Y finalmente, lo que es el monitoreo del riesgo, que tiene que ser permanente. Adicional a eso, tenemos lo que son los procedimientos de debida diligencia que establece la norma. Primero, unos procedimientos de debida diligencia normales, en donde se trata de ciertos aspectos como el conocimiento de las contrapartes, de las personas con quienes se relaciona la compañía para la operación y para el ejercicio de sus actividades, del origen de los recursos que intervienen ahí y de las relaciones mismas, las relaciones comerciales que existen con estas personas
y con estas contrapartes, así como de los lugares en donde se encuentran ubicados. Toda la parte geográfica también es importante, el tipo de sector, todo eso tiene que ser analizado dentro de lo que se conoce como la debida diligencia a cargo de la empresa. Adicional a eso tenemos la debida diligencia intensificada, que es aún más, digamos, específica y detallada todas esas labores de debida diligencia que deben realizarse. Este tipo de debida diligencia intensificada se exige en varios aspectos. Por ejemplo, para las compañías que realizan servicios con activos virtuales, es obligado que hagan una debida diligencia intensificada a partir del tema de sus contrapartes y de los activos virtuales mismos. Y adicionalmente, cuando cualquiera de las empresas, no necesariamente esas, de cualquier sector, que sean empresas obligadas, pueden, digamos, tener relaciones, por ejemplo, con personas públicamente expuestas. Entonces, funcionarios de alto nivel, de las ramas de las distintas ramas del poder público, a nivel nacional o a nivel internacional, organizaciones multilaterales. Esas son personas públicamente expuestas y hay toda una regulación alrededor de ese tema. Entonces, cuando se relacione con esas personas, también tiene que implementar lo que es la debida diligencia intensificada. Y por último, lo que son la identificación de las señales de alerta. La norma tiene todo un catálogo de señales de alerta entre las que se encuentran distintos aspectos que se refieren tanto a las personas con las que se relacionan, las contrapartes, como las actividades que realizan, los lugares. Por ejemplo, ahí es bien importante el tema de cuando se hace con países que no tienen están comprometidos con el sistema de protección de lavado para el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Entonces, ese tipo de relacionamiento con personas que están ubicadas en esos países también es una señal de alerta y la compañía debe tomarlas en cuenta para todo lo que tiene que ver con el SAGRI-LAF. También el tema, como decía, de manejo de efectivos, si las operaciones se realizan en efectivo, es otra señal de alerta. La compañía puede digamos, basarse en lo que son las señales de alerta que ya trae la norma, pero adicionalmente en las propias que por su operación se resulten relevantes y pueda identificar. Documentación de las actividades AgriLaft. En este tema, como en muchos otros, no solamente hay que ser bueno, no solamente hay que ser bueno, sino hay que parecerlo, hay que tener toda la precaución y la empresa está obligada a guardar toda la documentación de las actividades de implementación y ejecución del SAGRI-LAF. ¿Qué incluye eso? La información, particularmente la información suministrada por la contraparte como parte del proceso de debida diligencia o debida diligencia intensificada. Adicionalmente, establece la norma que debe indicarse el nombre de la persona que la verificó, la fecha y la hora. Son constancias que tiene que haber cuando se realizan estos procesos y la compañía está obligada a guardar toda esa documentación. La documentación relativa a la normatividad de protección de datos. Como vemos, cuando se trata de conocimiento de cliente, pues se recibe y se solicita una cantidad de información que incluye datos personales. Entonces hay que cumplir toda la regulación de datos personales y esa información tiene que ser usada y tiene que ser manejada con la observancia de todos esos requisitos que incluyen obviamente el tema de la confidencialidad. Y por último, pues el tema de cuánto tiempo. Entonces, la norma dice que lo que establezcan la regulación sobre la conservación de documentos para las empresas y actualmente eso es de 10 años, que parece un periodo bastante largo, pero pues que hay que cumplir. Ahora, no necesariamente toda la información se guarda en papel. Obviamente, hoy en día existen otros mecanismos y la empresa pues puede utilizarlos siempre y cuando pues sean confiables y tenga disponible la información para cuando sea requerida por las autoridades en un momento dado. Reportes a la UIAF. Entonces, pues existe la obligación para las empresas obligadas de establecer unas herramientas y aplicativos que ojalá sean tecnológicos, pues para que sean más confiables, que permitan identificar las operaciones inusuales y las operaciones sospechosas. Las operaciones inusuales, pues claro, son aquellas que se salen del orden natural de lo que son las relaciones con las contrapartes y que por esas características pues no son las usuales y llaman la atención.
Y las operaciones sospechosas, en el fondo, son las mismas operaciones inusuales que no pueden ser justificadas o que no se obtuvo realmente una justificación. Una vez se identifiquen y se analicen, la sociedad tiene la obligación de, primero, conservar los soportes que dieron lugar a esa calificación de operación inusual o sospechosa, y segundo, reportar a la UIAF, que es la Unidad de Información y Análisis Financiero, cualquier operación sospechosa a través de lo que el reporte que se llama ROS, o la ausencia de operaciones sospechosas en el informe que se denomina AROS, por conducto del oficial de cumplimiento a través del sistema CIREL, que es el sistema que tiene implementado esta entidad para los reportes. Ahora venimos al régimen de medidas mínimas que les había anunciado antes. ¿En qué consiste y a quién les aplica? Le aplica a las empresas que pertenecen a esos 4 sectores especiales que nombramos anteriormente, los primeros 4 que estaban resaltados, que es el inmobiliario, el de metales y piedras preciosas, servicios jurídicos y servicios contables, cuando las empresas tengan unos activos superiores a 3.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes o unos ingresos de 3.000 o activos de 5.000 iguales o mayores a 5.000 salarios mínimos legales vigentes a 31 de diciembre del respectivo año. Esas empresas entonces no están obligadas al SAGRILAF. El SAGRILAF obviamente es un sistema mucho más robusto, con mayores requerimientos, con ciertas obligaciones documentales que no tienen este régimen de medidas mínimas, pero sin embargo les obliga a cumplir unos deberes que son muy, muy similares. Entonces digamos que es de una menor intensidad y menores requisitos, pero a la vez el fondo del tema es el mismo. Las obligaciones que tienen es el deber de contar, de tener en cuenta los riesgos relacionados con lavado de activos, financiamiento del terrorismo, financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva, analizar el tipo de negocio, la operación, el tamaño, las áreas geográficas donde opera, todas esas características tanto de la operación de la compañía como de sus contrapartes que ya vimos anteriormente. Y la obligación de cumplir con ciertas medidas específicas, siendo las principales las siguientes: instruir a los empleados y asociados sobre los riesgos en estos temas, divulgar las medidas para prevenirlos, identificar a las contrapartes, beneficiario final, propósito de la relación comercial, debida diligencia en la relación comercial, reporte a la UIAF. En este caso no están obligadas a tener oficial de cumplimiento, y esta obligación de reporte la debe cumplir es el representante legal de la compañía, que para el efecto también tiene que registrarse en el sistema CIREL. Definir, adoptar y monitorear acciones y herramientas para detección de operaciones sospechosas e inusuales, y documentar todas estas actividades que realice en cumplimiento de las medidas mínimas. ¿Qué plazos tienen las compañías para dar cumplimiento a estas obligaciones? Ya en este punto, digamos que vencieron todos los plazos iniciales para quienes venían del anterior régimen, y las compañías que adquieran la calidad de empresas obligadas al SAGRILAF o al régimen de medidas mínimas a partir del 31 de diciembre de cualquier año deben poner en marcha el SAGRILAF o el régimen de medidas mínimas e implementarlo a más tardar el 31 de mayo del año siguiente a aquel en que adquirieron esa calidad. En el caso en que a 31 de diciembre de cualquier año una empresa que ya venía obligada deje de cumplir con los requisitos previstos en la circular, en todo caso debe seguir cumpliendo con todo esto por un periodo mínimo de permanencia adicional, que para el caso de SAGRILAF es de 3 años y para el caso de régimen de medidas mínimas es de 1 año. Ahora bien, también tienen las empresas obligadas la obligación de presentar un informe anual que se llama el informe 50 a la Superintendencia de Sociedades dentro de unos plazos establecidos dependiendo del número del NIT de la compañía, que van en el mes de mayo, pero la Superintendencia fija ese calendario en el mes de diciembre del año anterior y pues deben observarlo de acuerdo con el NIT de cada compañía. Sanciones, pues está tanto la empresa como los responsables dentro de la empresa, es decir, el oficial de cumplimiento, revisor fiscal, administradores, están sujetos obviamente a investigaciones por parte de la superintendencia y a multas por incumplimiento de sus funciones, que pueden ir hasta 200 salarios mínimos legales mensuales, sin perjuicio obviamente de otro tipo de sanciones por
por otras autoridades en relación con estos temas. Y por último, tenemos una recomendación que trae la misma norma a las empresas que, a pesar de que no están obligadas, pues se recomienda que como una buena práctica empresarial y de gobierno corporativo, realicen un estudio de su exposición al riesgo en estos temas o los riesgos asociados y adopten de manera voluntaria las medidas pues, que ya hemos visto para el SAGRI-LAFT. Eso parte obviamente de su tema de autogestión y la gestión de la empresa. Bueno, espero que les haya resultado de su interés. Ahora Javier va a continuar con la presentación ya en unos temas más específicos y prácticos y obviamente quedamos atentos a sus preguntas. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Gracias, María Fernanda. Buenos días a todos los presentes. Muchas gracias a la Cámara Colombo-Ecuatoriana por este espacio de conocimiento que le servirá mucho a las sociedades tanto de colombianas como del Ecuador. Mi nombre es Javier Moya y soy abogado de Peña Mancero Abogados. En este momento voy a explicar, digamos, algunos aspectos prácticos partiendo de la exposición teórica que ya presentó María Fernanda. Entonces, durante la implementación del sistema y su posterior ejecución, durante el desarrollo de su actividad social, la sociedad debe llevar a la práctica todo lo relacionado con el diseño de su SAGRI-LAFT, por lo que a continuación vamos a presentar algunos aspectos a tener en cuenta respecto a ese día a día y a la ejecución del sistema de autocontrol y gestión del riesgo para todo lo que concerniente en delitos de lavado de activos, financiamiento de terrorismo y financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva. La aprobación del sistema. Como bien lo explicaba María Fernanda, pues el SAGRI-LAFT o el sistema como tal, todo en general, debe ser aprobado y sea responsabilidad de la Junta Directiva en las empresas que cuenten con este órgano o del máximo órgano social, en caso de no contar Junta Directiva, en los demás casos. Entonces, si la sociedad cuenta con la Junta Directiva, esta es la llamada a aprobar el sistema. Si no cuenta con este órgano de control, será el máximo órgano social, que puede ser Asamblea General de Accionistas, Junta de Socios, o bueno, depende mucho del tipo societario que pertenezca a la sociedad. El proyecto de SAGRI-LAFT debe ser presentado conjuntamente por el representante legal y el oficial de cumplimiento. Debe presentarlo a la Junta Directiva o al máximo órgano. Y esta aprobación del sistema debe constar en el acta de la reunión específica que se haya llevado a cabo para la aprobación. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto, porque en el inicio, en la preparación, en el diseño, esto debe estar aprobado por el órgano de control de cada sociedad. Oficial de cumplimiento. Es importante tener en cuenta que la sociedad debe certificar que el oficial de cumplimiento cumple con los requisitos exigidos y debe informar por escrito a la Superintendencia de Sociedades dentro de los 15 días siguientes hábiles a su designación. El oficial de cumplimiento pues, debe tener como mínimo un título profesional y acreditar experiencia mínima de 6 meses en el desempeño de cargos similares o encaminados a la administración y gestión de riesgos. Adicionalmente, también debe acreditar un conocimiento en materia de administración del riesgo, en materia de lavado de activos, financiamiento de terrorismo, y esto a través de una especialización, cursos, diplomados, seminarios, congresos o cualquier otro similar, incluyendo pero sin limitarse a cualquier programa de entrenamiento que vaya o ser ofrecido por la UIAF, o puede ser también por la Superintendencia de Sociedades o cualquier otro tipo de entidad que esté acreditada para entregar estos certificados de conocimiento. Como les digo, el oficial de cumplimiento, una vez se haya hecho su designación, debe informarse a la respectiva Superintendencia de Sociedades, a la Delegatura de Asuntos Económicos, dentro de los 15 días siguientes a su designación. Debe informarse su nombre, su número de identificación, correo electrónico y número de teléfono
en caso de existir un oficial de cumplimiento suplente, no es obligatorio, la norma no lo obliga a uno a tener un oficial de cumplimiento suplente, pero en caso de tenerlo, debe entregarse la información de los dos. Junto con la información que acabé de explicar, debe mandarse o remitirse también la hoja de vida del oficial de cumplimiento y copia del acta de junta directiva o máximo órgano social en la que conste su designación. Cuando este mismo procedimiento debe efectuarse cuando ocurra un cambio, o sea, inicialmente cuando se nombra o más adelante si hay un tipo de remoción del oficial de cumplimiento y se designa uno nuevo, debe cumplirse con este procedimiento. Es importante tener en cuenta que a partir de noviembre del 2021, la Superintendencia de Sociedades también implementó otro informe empresarial que se llama el informe 58 de oficial de cumplimiento. Este informe 58 se diligencia, las sociedades están obligadas a diligenciarlo una vez hagan nombramiento o una designación nueva o posterior de oficial de cumplimiento. Este informe se deberá diligenciar dentro de los 15 días siguientes también al haber informado a la Superintendencia de Sociedades. Entonces, es importante tener en cuenta que se le envía a la Superintendencia de Sociedades todos los documentos con información ya descrita y al mismo tiempo, de manera simultánea o dentro de los 15 días siguientes, presentar el informe 58, que es una encuesta donde le hacen unas preguntas a la sociedad y con esto cumple con la información de nombramiento del oficial de cumplimiento. La matriz de riesgos, como bien ya María Fernanda nos había explicado, las sociedades deben contar con una matriz de riesgos, que es el instrumento que facilita la gestión del riesgo con el propósito de identificar, medir y mitigar el riesgo. Digamos que esta matriz debe ser gestionada por el oficial de cumplimiento, quien dentro de sus funciones y con ayuda de esta matriz debe revisar la probabilidad de que ocurra el riesgo y el impacto para la sociedad de llegar a ocurrir. Asimismo, debe aplicar los respectivos controles con el fin de prevenir cualquier riesgo en materia de lavado de activos o financiamiento del terrorismo. Entonces, la matriz va a ser, digamos, como su herramienta más importante en el momento de tomar el riesgo inherente. El riesgo inherente como tal es el riesgo a que está abocada cualquier sociedad por ejercer su actividad comercial y en qué momento será probable ese riesgo y el valor del impacto. Una vez el riesgo inherente pues aplique, una vez el oficial de cumplimiento le aplique los debidos controles a este riesgo inherente, pues vamos a quedarnos con el riesgo residual, que bien lo explicaba María Fernanda, es ese riesgo que uno tendrá que monitorear por si de pronto más adelante podría generar algún tipo de contingencia o riesgo a futuro. Herramientas tecnológicas. Todas las sociedades están llamadas a contar y pues lógicamente en los tiempos modernos las herramientas tecnológicas hacen que faciliten la implementación del sistema y que se pueda monitorear de manera constante el riesgo en materia de riesgo LAF. Entonces, las empresas pueden usar, o el oficial de cumplimiento puede usar hojas de cálculo Excel para registrar resultados de las fases de identificación y evaluación de las situaciones de riesgo. Puede también utilizarlo para diseñar sus bases de datos consolidadas de las contrapartes. En estas bases de datos, pues van todos los datos que durante la debida diligencia que hace el oficial de cumplimiento y en conocimiento de la contraparte, va diligenciando o incluyendo los datos dentro de estas bases de datos. Asimismo, pues la herramienta también le puede servir para generar reportes internos y quizá para ayudar a hacer reportes que más adelante vayan a hacer reportes a entidades como la UIAF. El Internet como herramienta importante es el acceso a listas vinculantes para revisar el estatus de las contrapartes, contratar con prestadores de servicios. El Internet es una herramienta supremamente fundamental porque pues el oficial de cumplimiento ya no va a tener que hacer esas búsquedas, digamos, manuales, sino que desde hace un tiempo existen pues prestadores de servicios en los cuales son plataformas de búsquedas en las cuales la sociedad puede contratar y que le van a facilitar
digamos, el día a día al oficial de cumplimiento para hacer la debida diligencia y conocer a sus contrapartes. Entonces, con simplemente el nombre de la sociedad, el nombre de la persona natural con la que va a contratar, o quizá con su número de identificación, estas plataformas le van a arrojar los resultados concernientes de pronto con alguna vinculación en materia de riesgo de lavado de activos o financiamiento de terrorismo, y de ahí en adelante el oficial de cumplimiento pues podrá aprobar el vínculo de estas contrapartes con la sociedad. Entonces es muy importante tener en cuenta las herramientas tecnológicas para la implementación del sistema SagriLab. Como bien hablaba María Fernanda, pues el oficial de cumplimiento debe cumplir con una debida diligencia, que es la debida diligencia inicial en el conocimiento de las contrapartes. Es ese conjunto de procesos necesarios para adoptar decisiones suficientemente informadas. Las sociedades deben obtener información pertinente de sus contrapartes para poder contratar con ellas. En el caso de contrapartes catalogadas como de mayor riesgo, pues se debe hacer un proceso de conocimiento con un nivel mayor de cuidado, y aquí es donde aplicaría la debida diligencia intensificada, la cual pues es importante que el oficial de cumplimiento aplique en caso de que haya tenido señales de alerta en la debida diligencia, y que crea conveniente hacer una posterior investigación o más a fondo para y previo a la contratación con esa contraparte. Asimismo, pues la debida diligencia sirve para hacer el conocimiento del beneficiario final. Recordemos que en el sector real el conocimiento del beneficiario final se hacía mucho más en el sector financiero, pero ahora con toda la implementación de estas normas también están obligando a las empresas del sector real a hacer un conocimiento también del beneficiario final, no solamente de las sociedades vinculadas como accionistas o como miembros de junta directiva de nuestra propia sociedad, sino también de las contrapartes con las que vamos a contratar. Entonces es importante este conocimiento de la contraparte y la debida diligencia que haga el oficial de cumplimiento. Los reportes a la unidad de información análisis financiero, la UIAF. Es importante tener en cuenta que tanto la sociedad y como su oficial de cumplimiento deben contar con un registro previo ante el CIREL, que es el sistema de reporte en línea que administra la UIAF. Una vez ya la sociedad y el oficial de cumplimiento estén inscritos en este registro, y dentro del curso, dentro de la implementación del SagriLab, encuentre que determine la existencia de una operación sospechosa en materia de riesgo LAF, pues deberá reportarla de manera inmediata en el CIREL. Esto para el caso de reportes de operaciones sospechosas. Y en el caso en que transcurra un trimestre sin que la sociedad presente una operación sospechosa a la UIAF, pues debe presentar el reporte AROS, que es la ausencia de reporte de operación sospechosa, y esto se hace de manera trimestral. Si por ejemplo, dentro de los 3 primeros meses, enero, febrero y marzo, la sociedad no tuvo ninguna operación sospechosa que debía haber reportado, entonces dentro de los 10 primeros días siguientes, por ejemplo en el mes de abril, deberá presentar ante la UIAF la ausencia de reporte de operación sospechosa. Y así cada trimestre. Divulgación y capacitación. El SagriLab debe ser divulgado entre la sociedad y demás partes interesadas en la forma y frecuencia para asegurar su adecuado cumplimiento, como mínimo una vez al año. Normalmente vemos que la divulgación lo hacen a partir de las sociedades, a partir de sus sitios web, páginas web o cualquier, digamos, otro mecanismo, sea digital o físico, que le permita a la sociedad dar a conocer su sistema de autocontrol y gestión del riesgo. Asimismo, pues la sociedad debe brindar capacitación interna a aquellos trabajadores asociados y en general a todas las partes interesadas que considere que van a conocer el SagriLab. Esto se debe hacer con frecuencia para que las personas que no solamente antiguas, sino los nuevos que vayan entrando a la sociedad, que se vinculen con la sociedad, conozcan de primera mano que la sociedad cuenta con un SagriLab y que debe cumplirse a cabalidad con este sistema, pues porque son políticas autorizadas y aprobadas por la junta directiva o por el máximo órgano social.
Por último, como bien lo ha explicado María Fernanda, existe el informe 50, que es el informe empresarial concerniente a la prevención del riesgo LAF, el cual la sociedad debe presentar a la Superintendencia de Sociedades. Esto se presenta a través de una herramienta que se llama Storm, y la empresa debe diligenciar unos formularios, digamos, designados, en el cual se le van haciendo unas preguntas de información básica respecto al diseño, aprobación y funcionamiento del sistema, el reporte de operaciones y cómo se socializa eso, o se divulga o se capacita a los trabajadores y a las demás contrapartes. Entonces, es un informe empresarial que, como ustedes se pueden dar cuenta, se debe presentar en el mes de mayo y algunos en el mes de junio, dependiendo mucho de los últimos 2 dígitos del NID de la sociedad. Entonces, bueno, espero les haya servido mucho esta parte práctica. Como bien les decía, digamos, este es como el día a día, no solamente del oficial de cumplimiento, sino de las personas involucradas en toda la implementación del SAGRILAB. Entonces, les agradezco mucho. Sí, vamos a dejar unas preguntas al final por si tienen alguna duda. Y pues Alexander, creo que seguimos con... please. Doctora Catalina, ya se le ve la presentación y ya puede empezar. Buenos días con todos y todas. Si me escuchan, por favor, me confirman el retorno. Sí, señora, sí lo vimos. Y también me están viendo. Sí, señora, también se ve la pantalla. Ok. Buenos días con todos y todas. Soy la doctora Catalina Carpio Peñafiel, especialista en prevención de lavado de activos y socia y del estudio jurídico Conticón. Estudio jurídico boutique especializado desde hace 13 años únicamente en los temas de compliance, delitos financieros y prevención de lavado de activos. También nosotros asesoramos en equipos técnicos para defensas técnicas en casos de delitos financieros y lavado de activos en general. Bueno, comenzaré diciendo que mis colegas colombianos ya han explicado mucho el sistema de prevención de lavado de activos, que es muy similar, me atrevería a decir, en todo el mundo, porque las directrices no son inventadas ni por el gobierno colombiano ni por los legisladores ecuatorianos. Esto viene del Grupo de Acción Financiera Internacional y de los convenios internacionales, sobre todo dentro del marco de Naciones Unidas. El GAFI, de hecho, es una entidad adscrita o parte del sistema de Naciones Unidas. Entonces, es muy similar el tratamiento del sistema de prevención de lavado de activos en todos los países. Los países tienen los controles a través de los de Latinoamérica, es el GAFI-LAT. Constantemente, todos los años, pasan informes y evaluaciones mutuas. Entonces ahí se ve el estado de prevención de lavado de activos que tiene cada país y le hacen los ajustes. Entonces, por eso es muy similar lo que existe en Colombia a lo que existe en Ecuador, simplemente con ciertas cosas que son ya propias de cada legislación, que más bien me voy a centrar en eso porque si no, repetiría casi todo lo que han dicho mis colegas. Por favor, pueden pasar la siguiente lámina, por favor. Ok. Entonces, en el Ecuador, ¿quiénes son los sujetos obligados?
A diferencia de Colombia, me voy a centrar en las diferencias. Aquí no hay rangos de patrimonio o de activos que las empresas deban cumplir para ser sujeto obligado. Aquí todos son sujetos obligados. En el caso de las instituciones financieras, todos, bancos chiquitos, medianos, grandes, financieras, ¿no? Em, em, cooperativas que están dentro de la economía popular y solidaria, todas. Y dentro de otros sectores no financieros, por favor no pase, yo le aviso cuando pase. Están constructoras, a diferencia de Colombia, las personas naturales que se dedican a la construcción aquí en Ecuador también tienen que reportar. Empresas controladas, por lo que el equivalente a la sociedad de compañías, que es superintendencia, perdón, de sociedades que hay en Colombia, aquí se llama superintendencia de compañías. Entonces, todas las compañías mercantiles están controladas por la superintendencia de compañías, tienen que reportar. Sin embargo, hay otro tipo de sociedades que permite la ley ecuatoriana, que son las sociedades civiles, ¿ya? Que esas no tienen un órgano de control, pero para los temas de prevención de lavado de activos, la UAFE es el órgano de control, igual que para las personas naturales que se dedican a la construcción, que no tienen un órgano que les regule. Para los temas de lavado de activos les regula la unidad de análisis financiero y económico, ¿no? Sociedades de hecho, por ejemplo, muchos constructores aquí en el Ecuador construyen a través de sociedades de hecho porque es mucho más fácil constituir, lo constituyen para un proyecto, termina el proyecto, lo disuelven, lo liquidan. Esas también están controladas por la UAFE, por lo tanto tienen que tener lo que nuestros colegas conversaban del oficial de cumplimiento. Las administradoras de fondos y fideicomisos, que también están controlados por la Superintendencia de Compañías de aquí en el Ecuador, las casas de valores, ya los corredores de bolsa, todos ellos reportan, también los concesionarios de vehículos, ¿ya? Y como aquí se llama en el Ecuador patios de carros, no son concesionarios, sino que son lugares que venden carros de segunda mano. Esos también están controlados, tienen que tener su oficial de cumplimiento. Y si trabajan como persona natural, también no se libran de la obligatoriedad, ¿no? Las agencias de turismo, las personas que venden joyas, las personas que también trabajan en casas de empeño, sea como personas naturales o como sociedades, también tienen que reportar. Los notarios, ¿ya? Los promotores artísticos y organizadores de rifas, por ejemplo, aquí hay la lotería de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, a pesar de que es una fundación, ellos tienen que reportar. Escuchaba que en Colombia las fundaciones, o sea, las organizaciones que no tienen fines de lucro, no están sujetas. Aquí en el Ecuador sí. Todas las fundaciones, sean nacionales o extranjeras, así su objeto social sea la educación de niños de la calle, por decirles algo, igual tienen que reportar, tienen que tener un oficial de cumplimiento y reportar. Los registradores de la propiedad y mercantiles, aquí se cierra el círculo cuando reportan, por ejemplo, una constructora reporta una compra-venta de un inmueble, reporta el banco, reporta la constructora, reporta el registro de la propiedad y reporta el notario. Obviamente diferentes tipos de información de estructuras, ¿no? Se complementa, porque el objetivo de las unidades de inteligencia financiera, no solo en Colombia y en Ecuador, sino en el mundo entero, es recopilar información de tipo económico, ¿sí? Para combatir precisamente delitos financieros, ¿no? Como el lavado de activos, la corrupción, la evasión tributaria, la evasión aduanera, la evasión fiscal en general, todos los delitos y grados de tratas que existe, trata de personas, trata de animales, trata de niños, etc. Entonces, ese es el objetivo principal de una unidad de inteligencia financiera. Hay que mencionar esto porque mucha gente considera
que es un buró de inteligencia. No es un buró de inteligencia. Un buró de inteligencia es, por ejemplo, la CIA, ¿ya? O el FBI, que siguen a las personas para ver sus actividades. Aquí no hay eso. Las unidades de inteligencia financiera no hacen eso, sino hacen análisis económico, patrimonial, tributario, fiscal, ¿no? Por eso es que este tipo de organismos tienen acceso a los órganos de control respectivos de cada país. Por favor, la siguiente diapositiva. Ya. También en el año 2021, en el Ecuador se incorporó al sector minero, ¿ya? Pero el sector minero, esto si ya alguien está interesado y quiere más datos, pueden contactarme a través de la cámara para decirles, pero aquí las autoridades lo que vieron es tratar de formalizar de alguna manera, porque este es un problema muy grande que hay, sobre todo entre Ecuador y Colombia, les comento, que hay una explotación minera irregular. En el caso de Colombia está vinculado netamente a los grupos irregulares que hay en Colombia, pero que también nos ha afectado directamente al Ecuador. Entonces, una de las fuentes, digamos así, de lavado de dinero que tiene en el Ecuador actualmente es el tema de explotación minera irregular proveniente de Colombia. Aún no se ha sacado unos reglamentos, la UAFE tiene que ir normando esto, se están mandando reportes, pero en todo caso, solo en este sector están reportando todas las empresas que están pero información que tengo, la idea es también hacerles que reporten a todos los mineros irregulares que hay en el Ecuador, sobre todo el Ecuador tiene 7 fuentes mineras, 7 regiones, y 3 de ellas están en la frontera con Colombia, ¿sí? Entonces, el tema es también regularizar a través del cumplimiento de las obligaciones de prevención de lavado de activos. Y este año nos pusieron también en la obligación a los abogados, a los contadores y a las empresas de activos virtuales. En el caso de los abogados, aquí también hay una diferenciación. No son todos los abogados los que tienen que reportar, solo aquellos abogados, básicamente corporativos, los litigantes, los que defienden materia penal, civil y otras materias, ellos no, porque aquí se cumple lo que se llama el privilegio abogado-cliente, ¿ya? Y el GAFI, cuando sacó la normativa, estaba muy consciente de que no podía irse contra eso, porque esto es una garantía constitucional en la mayoría de los países, me imagino que en Colombia es igual, eh, y es un privilegio precisamente de confesión de parte del cliente al abogado de muchos detalles. Entonces los abogados litigantes no están dentro de esta clasificación, sino aquellos abogados corporativos que sobre todo fungen de apoderados o constituyen empresas, que es donde se ha detectado que pueden ser mecanismos para lavar dinero. De igual manera los contadores, no son todos los contadores, ¿no? Sino aquellos contadores, igual los abogados que están en libre ejercicio. Esa es la característica. Si es un abogado que trabaja para una empresa privada o para alguna entidad del Estado, esos no están sometidos a la obligación de reportar. Y en el caso de contadores y abogados, si bien es cierto, aún la UAFE no saca un reglamento para establecer qué es lo que tienen que hacer, sí se ha pronunciado en su resolución mencionando que lo único que van a reportar son los reportes de operaciones sospechosas de los clientes, ¿sí? O sea, movimientos económicos que estén fuera del perfil. Ellos tendrán que dar los parámetros para que los abogados y contadores podamos eh, perfilar a los clientes y podamos, a través de indicadores y señales de alerta, saber cuándo un cliente está cometiendo una operación sospechosa. En el caso de las empresas de activos virtuales, tampoco está todavía establecido, ¿no?, cuáles serán los parámetros de reporte. Pero lo que sí está claro es que
tanto los sujetos obligados que les mencioné anteriormente como estos deben desarrollar su sistema de prevención de lavado de activos, que básicamente está fundamentado en los pilares de conocer al cliente, conocer a los proveedores, conocer a los colaboradores. Dentro de conocer a los colaboradores entra aquellos que están en nómina, o sea, en relación de dependencia, como aquellos profesionales o terceros que brindan servicios y que no vienen a ser proveedores de alguna manera, sino más directamente colaboradores. También la política de conoce tu socio, tu accionista. Básicamente, estas cuatro políticas dan como resultado un sistema de prevención de lavado de activos, donde ya mis colegas explicaron que debe existir una debida diligencia. Es exactamente aquí en el Ecuador igual. Debe haber un oficial de cumplimiento. En el caso de las personas naturales son ellos mismos, pero mediante poder pueden delegar a un tercero para que sea su oficial de cumplimiento. Eso hacen muchos constructores aquí. Y estos oficiales de cumplimiento necesitan tener una cierta sofisticación profesional. No podemos poner a cualquier persona porque tiene que analizar los perfiles económicos, ¿sí?, del cliente, los movimientos que operan dentro del giro del negocio. Entonces, no es una tarea muy simple. Yo sé que para los empresarios siempre es una molestia esto, pero lo que sí les puedo decir en estos 13 años es que los empresarios, cuando son correctos, cuando son honestos, dan importancia a esto porque no quieren tener problemas con las autoridades. Aquí en el Ecuador, eh, los empresarios o quien quiere tener un negocio pone mucha atención a las siguientes entidades. Número 1, servicio de rentas externas, en primer lugar. Como decimos aquí en el Ecuador, el cuco número 1. Número 2, la UAFE, ¿sí?, la Unidad de Análisis Financiero y Económico. Y número 3, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ¿no? Entonces, todo empresario serio cumple correctamente con estas 3 entidades, porque además la Unidad de Análisis Financiero, por favor, puede pasar a la siguiente diapositiva. En el año 2017 se reformó. ¿Puede pasarme la siguiente diapositiva, por favor? ¿Aló, si me escuchan? Ok. Ya, en el año 2017 se hicieron reformas aquí en el Ecuador y le dieron una capacidad mucho más amplia a la Unidad de Análisis Financiero y Económico. Antes era muy limitado lo que ellos podían hacer, pero ahora ellos inclusive tienen, aparte de la capacidad sancionadora, que no tenía antes, cuando un sujeto obligado, por ejemplo, no mandaba los reportes a tiempo, lo que se valía es de las superintendencias. Aquí hay superintendencia de compañías, superintendencia de bancos, superintendencia de economía popular y solidaria. Entonces, ellos se encargaban de sancionar al sujeto obligado que, por ejemplo, no había mandado reportes. Pero desde el año 2017 que se hicieron reformas, ya la UAFE, a través de un proceso sancionador, puede multar, ¿no? Y esas multas son súper difíciles de dar de baja. Abogado que pone un reclamo sabe a la final, los abogados no podemos prevaricar, no podemos decirle a un cliente que vamos a ganar o perder, pero en estos casos sí los abogados manifestamos al cliente que se puede dilatar un poco para que pueda fondearse y pagar la multa, porque aquí en el Ecuador las multas son muy costosas. Hay puede seguirme pasando por favor la diapositiva, hay una tabla que se aplica y dependiendo de los activos, del patrimonio y de los ingresos de la empresa, viene la sanción. Entonces, si una empresa tuvo $1 millón de ingresos en ese mes y no reportó, pues ya pueden imaginarse que la sanción va a ser bastante costosa. Entonces, aquí se trata a través de las sanciones altas de obligar a que se cumpla. Entonces, muchos empresarios evitan no mandar, mejor dicho, mandar los reportes
aquí se manda los reportes de las transacciones que sobrepasan los $10,000 del 1 al 15 de cada mes. Si ya se pasó el 16, pues estará siendo notificado posteriormente con la sanción. Y el problema no es únicamente pagar la sanción, sino que aquí en el Ecuador, la segunda sanción, ¿no? Ya le viene el doble de la multa. Por ejemplo, le fijaron $5,000 de multa, pues la segunda sanción será $10,000, pero además le pueden cancelar la operación. Cancelado la operación, simplemente quiebra, el negocio se va para abajo. Entonces es muy estricto el tema de control de la prevención del lavado de activos para los sujetos obligados, a diferencia de Colombia, que no todas las actividades económicas están reguladas. Personalmente considero que sí deberían reportar todas, porque el lavado de activos se puede dar inclusive hasta en actividades como las actividades académicas. Se pueden poner un colegio y a través del colegio no tiene fines de lucro, por ejemplo, se puede lavar dinero tranquilamente. Y esas actividades aquí no están controladas. Aquí las actividades que tienen más control, sobre todo, es del sector inmobiliario de los profesionales. Ahí realmente, más bien, las disposiciones son hasta un poco agobiantes para, al menos para los emprendedores, para los que están iniciando, porque como les explicaba, tienen que poner un oficial de cumplimiento, que no puede ser cualquier persona, y eso es un tema costoso, al menos aquí en el Ecuador. La UAFE puede pedir información a cualquier ciudadano aquí en el Ecuador, no solo a los sujetos obligados. Si ellos están dentro de un análisis, ojo, que la UAFE aquí, al menos en el Ecuador, no hace investigación. La investigación la hace el fiscal, ¿ya? Aquí lo que la UAFE hace es análisis financiero, económico, patrimonial, tributario, ¿sí? Entonces, en base a eso, puede llegarle una notificación a cualquier persona y la UAFE le da un término de 5 días para entregar esa información. Si la persona, no solo el sujeto obligado, sino cualquier persona recibió eso y no puede cumplir en el término de 5 días, tiene que mandar un oficio para que le den una prórroga de 3 días más. Porque si no ha cumplido con la unidad de análisis financiero y económico, sí puede haber consecuencias de índole penal. Nuestro Código Penal, en su artículo 319, manifiesta la omisión de funciones. Y eso está penado con prisión de 6 meses a 1 año de prisión. Entonces, es importante que ha hecho campañas de difusión la UAFE últimamente para que la gente sepa, no se puede negar la entrega de información. No es como cuando el Servicio de Rentas Internas en el Ecuador le notifica, si usted no entrega la información, viene cierto tipo de sanciones, pero que van únicamente a la índole administrativa. Acá no, con la UAFE es índole penal, si es que no se ha cumplido la entrega de información. El siguiente, por favor. Ya. Esto es lo que les decía, que cualquier ciudadano también que conozca de posiblemente una operación inusual o sospechosa, tiene la obligación de reportarle a la UAF. En la página web de la Unidad de Análisis Financiero y Económico hay una parte que dice aviso ciudadano y de forma anónima se puede enviar información. La siguiente, por favor. Ya. También para el ciudadano común es importante, y eso en Colombia debe ser igual, se tiene que declarar en los pasos fronterizos de aeropuertos cuando se lleva más de $10,000, ¿no? Como les decía, estas son disposiciones del GAFI, ¿no? Y de los convenios internacionales eh, que los países han ido adecuando y adaptando a su legislación nacional. Entonces, esto es obligación de declarar, pero no solo la gente por lo general considera que solo es $10,000 en
consigo cheques, ¿no? Tarjetas de créditos o inclusive joyas. Pero las unidades de inteligencia siempre están más dedicadas a ver el tráfico de dinero en efectivo, sobre todo porque se ha detectado que del Ecuador hacia afuera lo que se lleva es droga, pero también, como nosotros somos paso fronterizo por lo que estamos dolarizados, ¿no? Se ha detectado muchas mulas de dinero. Entonces, eso sí, aquí al menos en los pasos fronterizos ecuatorianos sí se controla mucho. Por eso es importante declarar. En el Ecuador, desconozco en Colombia, pero aquí en el Ecuador también se declara, tenemos un impuesto a la salida de capitales y se debe declarar cuando se lleva más al extranjero más de $1.500. Entonces, aquí hay dos obligaciones que van casi a la par. La una, si una persona que sale del Ecuador lleva más de $1.500, tiene que declarar y pagar el impuesto a la salida de capitales. Y si son más de $10.000, tiene que declarar, no se paga nada, a la UAFE, que está llevando más de $10.000. Pero el efecto es inmediato porque como hay el impuesto a la salida de capitales, si llevan más de $10.000, le toca pagar el impuesto por esos $10.000, ¿no es cierto? Entonces automáticamente también declara a la UAFE y ya no hay sanción. Cuando una persona, esto es importante, la sanción es muy grave. Cuando una persona no declara que lleva más de $10.000, ¿ya? En efectivo, y la Unidad de Análisis Financiero y Económico, junto con el Servicio de Rentas Internas del Ecuador, detectan, le decomisan ese dinero y la multa es del 30% de lo que estaban llevando. O sea, es muy alto. Imagínense, si lleva $10.000, pues $3.000 es la multa. Y además se abre una investigación para determinar si es que ha habido lavado de activos. O sea, se abre una vía administrativa para pagar la multa, pero además una vía penal, un proceso sancionatorio penal. Pues por eso hay que tener mucho cuidado. Mucha gente le ha pasado esto por desconocimiento, básicamente. Siguiente, por favor. Aquí se creó una Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera que esto lo maneja el Ministerio de Finanzas aquí en el Ecuador, ¿no? Que sería, aunque la UAFE es una unidad autónoma, está adscrita a la Presidencia de la República, ¿no? De hecho, el director de la UAFE es nombrado por el Presidente de la República. Hay los recursos administrativos, los reclamos, ¿no es cierto? Por ejemplo, la sanción, que a alguien le sancionan por no haber presentado un reporte, pues puede apelar en la instancia superior de la superintendencia de compañías si es que su entidad está controlada por la superintendencia y tendrá también, podrá interponer un siguiente recurso ante el Ministerio de Finanzas y va directo a esta Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, que es la que resuelve. En estos casos, te soy sincera como abogada, es bien difícil llegar hasta ahí. Los casos sancionatorios de la UAFE son muy difíciles de dar de baja, por eso es que se trabaja mucho en la prevención. El siguiente, por favor. Ya. Los funcionarios de la UAFE, ya, piden la información y esto es importante tener claro y es una de las políticas también que debe estar en los manuales de cumplimiento que conversaban nuestros colegas. Debe haber total reserva y confidencialidad. El oficial de cumplimiento tiene que ser una persona muy reservada, ¿ya? Porque esa información la deben mantener en custodia también en el Ecuador 10 años. Y tanto funcionarios de la UAFE como los sujetos obligados, si algún rato, por favor, siguiente diapositiva, tuvieran o revelaran esa información, inclusive hay una sanción, ¿no? Y la sanción penal es de hasta 3 años de prisión por revelar información reservada. Entonces, quien funge de oficial de cumplimiento tiene que estar súper claro de eso y
la obligación de guardar reservas sobre la información de clientes, de proveedores o de la misma nómina de la empresa es de 10 años. Inclusive el oficial de cumplimiento puede dejar de estar trabajando en una determinada empresa eh, y tendrá que guardar la reserva hasta por 10 años. Siguiente, por favor. Ya, la siguiente, por favor. Ya. Justamente lo que les mencionaba es esto, la multa por develar información, tanto para funcionarios de la UAFE como para los sujetos obligados, ¿no es cierto? Es de 10 a 20 salarios básicos unificados. Actualmente en el Ecuador el salario básico unificado es de $425, ¿ya? O sea, estamos hablando que va una multa desde 4.000 $250 hasta más o menos casi $9.000, ¿no? Aparte del inicio de una acción penal por develación de información reservada. Por eso es importantísimo analizar bien el perfil de la persona y que se va a poner de oficial de cumplimiento. Aquí también se exige títulos académicos, ¿no? O que hayan tenido experiencias como oficiales de cumplimientos mínimo un año. Escuchaba que en Colombia 6 meses, aquí mínimo un año. Siguiente, por favor. Ya. En el Ecuador, el sistema de prevención de lavado de activos tiene como centro la unidad de análisis financiero y económico. Pero las superintendencias, la de bancos, la de compañías, la de valores, la de economía popular y solidaria, el servicio de rentas internas, las aduanas ecuatorianas, la fiscalía, la policía, son órganos de apoyo que tiene la UAFE y tienen aquí el cruce de información. Quizá como el Ecuador es tan chiquito, es uno de los mejores de la región, ¿no? Aquí es muy difícil tratar de hacer las cosas suecamente en relación a la UAF, me refiero, porque la UAF tiene carta abierta para cruzar la información, sobre todo con la base de datos del servicio de rentas internas, que es muy bueno, implementado. Entonces, siempre va a haber información ahí. Y como los bancos también mandan información, los reportes mensuales, que se complementa con los otros sujetos obligados, pues la información que maneja la unidad de análisis financiero y económico es excelente, ¿ya? Aquí los registros de la propiedad y mercantiles están adscritos, ¿no es cierto?, a un sistema de datos, de registro de datos. Entonces, le dan carta abierta a la UAFE. Eso no era así hace unos 5 o 6 años atrás. La UAFE tenía muchos problemas para poder hacer análisis financiero porque no tenía acceso a esa información, pero ahora no. Y también la gran ventaja que tienen los oficiales de cumplimiento aquí en el Ecuador es que la mayoría de la información en el Ecuador es pública. Sí se pueden valer de plataformas tecnológicas para cruce de información, pero si una empresa no tiene, porque son plataformas costosas, no tiene para contratar la suscripción anual, sabiendo los protocolos de búsqueda en dónde puede buscar, ¿no es cierto?, puede tener información de primera mano rápidamente. Aquí se puede ver información del servicio de rentas internas, del registro civil, puede saber si tiene prohibiciones de salida del país, puede ver antecedentes penales, puede ver si tiene procesos de investigación en fiscalía, puede ver los procesos judiciales, las 24 provincias del Ecuador, ¿ya? Puede ver si es que está al día con las entidades públicas, tiene un montón de información. Aquí lo importante es la capacitación que tenga el oficial de cumplimiento para que teniendo todas esas herramientas de acceso público pueda hacer un análisis, ¿no? Aquí se puede ver los balances en la superintendencia de compañías. Entonces, si es un oficial de cumplimiento muy preparado
y con un buen criterio puede ver los balances, puede ver los ingresos, puede ver cuánto le ha pagado de impuesto a la renta al servicio de rentas internas, y con eso puede ver la capacidad, por ejemplo, si es que está comprando una persona una oficina, a un constructor, puede ver si es que realmente tiene la capacidad de comprar la oficina, o si hay una actividad inusual del cliente. No le da el perfil como para comprarse una oficina, por decirle, de $500,000, ¿no? Cuando revisa en el servicio de rentas internas que no paga impuestos, pues está evadiendo, o simplemente es un perfil que no da para eso, ¿no? Está siendo utilizado posiblemente como testaferro. Entonces, hay información. Obviamente, se puede ver información en las plataformas, nos ayudan, hacen el trabajo mucho más rápido, porque en un solo clic se puede recopilar la información. Pero lo importante es la capacidad de análisis que pueda tener ese oficial de cumplimiento. La siguiente, por favor. Ya, lo que les manifestaba, aquí cuando se entrega los reportes de las transacciones que sobrepasan el umbral mensualmente después del 15, viene una serie de sanciones, eh, son mucho más altas cuando no se entrega el reporte, ¿no? Y eso puede conllevar directamente al cierre de la operación. Unas son que se demora en entregar el reporte, tiene que entregar, pero además le va la sanción. Pero puede ser que nunca entregó el reporte, y eso sí es gravísimo, porque inclusive aquí se puede configurar la omisión de funciones, y una persona se puede ir sancionada penalmente hasta 1 año de prisión por omitir la entrega de esta información. Siguiente, por favor. Esto es la información, ya vimos que la UAFE puede pedir a cualquier persona. Tiene 5 días para entregar. Por favor, la siguiente. Ya, esto también. La siguiente. La siguiente. Ya. Bueno, el procedimiento administrativo sancionador, que les mencioné que es súper difícil dar de baja. Sin embargo, podría darse el caso, pero ya son temas administrativos, ganar procesos en derecho, ver que la UAFE no haya cumplido plazos para notificar las sanciones, ese tipo de cosas. Pero eso ya es mucho más difícil. Por eso el mensaje sería cumplir. Si son empresarios colombianos que van a iniciar actividades en Ecuador, la recomendación sería primero asesorarse de manera adecuada para que sepan qué deben cumplir. Sobre todo en el caso de licitaciones. Muchas empresas vienen acá, como son licitaciones, la mayoría de las licitaciones aquí en el Ecuador son para construcción de obra pública. Entonces, de cajón, la entidad va a solicitar que cumplan con todo el sistema de prevención de lavado de dinero. Inclusive, cuando son licitaciones, las entidades públicas obligan a quien gana la licitación a abrir cuentas, si, en el caso de que sean extranjeros, o si son compañías o consorcios ecuatorianos, tienen que abrir la cuenta en el Banco Pacífico, que es un banco público. Y ese banco tiene protocolos muy estrictos de prevención de lavado de dinero, ¿ya? Si es que ven que es una constructora, lo primero que le van a pedir es el certificado de cumplimiento de obligaciones que emite la UAFE, que eso se baja del mismo sistema. Aquí en Colombia se llama Sagrilab, aquí se llama SISLAB, ¿no? Y para poder bajarse del SISLAB necesita tener un código de registro y un usuario, ¿ya? Y para tener todo eso, tiene que tener un oficial de cumplimiento, que en el caso de las empresas controladas por las super de compañías,
ella es quien, esta entidad es la que califica al oficial de cumplimiento. Si el oficial de cumplimiento no cumple los requisitos, le va a rechazar hasta que pueda poner una persona que cumpla con los requisitos. Y una vez que ya le aprueba el oficial de cumplimiento, entonces ahí puede irse a la unidad de análisis financiero y económico y le da un código de registro. Y ya con eso tendrá que contratar a alguien o el mismo oficial, desarrollarle el manual de cumplimiento y todo eso. Y cuando ya tenga todo eso listo y subido a la plataforma del SISLAB, de la UAFE y de la Superintendencia de Compañías, porque se registra en ambas partes, ¿no? Entonces puede emitir los certificados de cumplimiento, bajarse del mismo sistema de la UAFE y de la Superintendencia de Compañía, y recién con eso ir al Banco del Pacífico y abrir una cuenta, ¿ya? Si es que no tiene estos requisitos, usted puede inclusive perder la licitación. El gobierno ecuatoriano, al menos actual de Guillermo Lasso, está comprometido en la lucha contra la corrupción. Y con justamente el sistema de contratación pública se ha reforzado muchísimo. Y es uno de los requisitos que se piden las licitaciones. Al menos si son sujetos obligados, necesitan tener un sistema de prevención de lavado de activos con un oficial de cumplimiento todo al día. Si no, inclusive pueden ser descalificados desde antes de la licitación. Bueno, hasta aquí mi presentación. No sé si tengan alguna observación o alguna pregunta que quieran hacerme y les agradezco por su atención. Bueno, hasta aquí la parte de las conferencias de nuestros invitados especiales. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, por favor, indicarnos qué pregunta tiene. Si alguien tiene levantada la mano. Yo tenía una pregunta para Catalina. De pronto me puedes recordar, porfa, cuál es la reglamentación o qué número de ley es para la referencia en Ecuador. Sí, a ver, depende de los sectores. Tenemos una ley orgánica de prevención del lavado de activos, que es el marco, que tiene su reglamento. La ley es del 2005, pero se han hecho varias reformas y la última es del 2017. Pero dependiendo de los sectores, si es que usted me puede ayudar qué sector económico es y le puedo dar con más precisión. Pues, tengo el sector de telecomunicaciones y de seguridad de la información, pues de software de seguridad, por así decirlo. Ya. El sector de telecomunicaciones aquí en el Ecuador no es sujeto obligado, no va a tener que cumplir las normas obligatorias de prevención de lavado de activos. Sin embargo, todas las telefónicas aquí en el Ecuador tienen departamentos de cumplimiento, tienen oficiales de cumplimiento. No mandan reportes a la UAFE, ya no son controlados por la Superintendencia de Telecomunicaciones en materia de prevención de lavado de activos y la UAFE tampoco les controla en eso. Sin embargo, la UAFE puede pedirles en cualquier momento información, ¿ya? Y si son empresas de resguardo de información, con mayor razón, sí necesitan tener un sistema de compliance, precisamente porque no tienen que cumplir con la normativa de la UAFE, pero sí tienen que cumplir con una nueva ley de datos que se acaba de promulgar aquí en el Ecuador y que también tiene sanciones por el develamiento de información, ¿no? Porque ese tipo de información no es información pública, sino es información de terceros. Entonces, básicamente, para el sector de telecomunicaciones, usted tiene la Ley de Prevención del Lavado de Activos, su reglamento, tiene el Código Orgánico Integral Penal en los capítulos de custodia de información de índole reservada y secreta. Y también tiene la ley de datos, ¿no?
la ley de registro de datos, ley orgánica de registro de datos que se acaba de promulgar. Esas serían básicamente. Y obviamente, perdón, las resoluciones que haya sacado al respecto la Superintendencia de Telecomunicaciones, que sí existen sobre el manejo y custodia de información. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, en caso de que no surjan por el momento preguntas, de todas formas, ante cualquier inquietud que tengan, por favor dirigirse en Colombia a Peña Mancero, a María Fernanda González, al doctor Javier Moya. Hoy en Ecuador a la doctora Catalina Carpio. Nosotros les vamos a dejar en sus correos, les vamos a enviar los contactos de ambas firmas de abogados para que ustedes en algún momento dado puedan hacer sus consultas. Si no es más, si no hay nadie que tenga preguntas, en nombre de la Cámara Colombo-Ecuatoriana, nuestro agradecimiento a los participantes que estuvieron en este webinar. Especialmente mis agradecimientos a Peña Mancero y a Funlaft, Peña Mancero en Colombia, Funlaft en Ecuador. Especialmente agradecimientos a nuestros patrocinadores, a Pasarex y a BIRN. Y con esto terminamos. Les agradecemos su presencia y como les dije en sus correos, les enviaremos los contactos de ambas firmas de abogados para el día de mañana. Si tengan alguna consulta adicional, pues ahí tienen la información. Esta presentación se va a subir de todas maneras en la página web de la Cámara Colombo-Ecuatoriana, así que podrán volverla a ver en el caso de que tengan alguna inquietud o tengan que recapitular alguno de los temas aquí tratados. Muchas gracias a todos, muchas gracias a nuestros conferencistas, doctora Catalina Carpio, muchas gracias, doctora María Fernanda González, muchas gracias, doctor Javier Moya, muchas gracias. No, a ustedes muchas gracias. Que tengan un buen día. Feliz tarde. Hasta luego.